En una de las calles más antiguas del centro de Barcelona, emerge un edificio que para el transeúnte común solo representa uno más en el desfile de concreto y de historia. Sin embargo, para les barceloneses, es una viva imagen del poder, la tortura, la violencia y la indiferencia. Estoy hablando, claro, de Vía Laietana 43. La comisaría que hoy existe en dicha calle es uno de los tantos pecados que el Estado español ha creado y subsecuentemente ignorado u olvidado en tierras catalanas. Lo que hoy es una comisaría de la Policía Española fue durante más de 30 años el cuartel de la Brigada Político-Social, la policía secreta que existió en la España de Franco, agencia encargada de perseguir y reprimir a todo el que no fuera en pro del dictador. En este espacio no solo se detenían opositores del régimen, no, aquí se capturaba, violentaba, torturaba, condenaba y sentenciaba de manera injustificada a cualquiera que no fuera el modelo de ciudadano español que el franquismo quería. Y ya no solo estoy hablando de anarquistas, sindicalistas o comunistas, claro que no. También se aprendía a gitanos, ciudadanos cataloparlantes y gente del colectivo LGBTQ+. Todos sufrieron torturas sistemáticas que duraron días, incluso meses. Y una vez dentro de la Laietana 43, la siguiente parada era obvia. Era la cárcel, fueras culpable o no fueras culpable. Este edificio es la clara imagen del agujero negro que representa la impunidad española. Estas paredes cuidan los más terribles secretos que el Estado tiene que ofrecer y lleva siendo un sinónimo de terror desde la dictadura de Primo de Rivera. Franco solo llegó a continuarlo. Y cuando este último por fin murió, nada cambió. Los cientos de torturadores, policías, siguieron con su empleo como si nada hubiera pasado. Es más, muchos de ellos fueron incluso promovidos para la post ser galardonados. Con la democracia de papel, el cuartel de la brigada se convirtió en lo que vemos hoy, en una comisaría de la policía, y las cientos de personas que aquí fueron denigradas y torturadas han sido y fueron nuevamente olvidadas y silenciadas. Pero la violencia nunca terminó. Hoy en día muchos jóvenes la han vivido en carne propia. El ejemplo más cercano es la humillación y detención de los que salieron a las calles en la época del Procés, en donde más de 100 mujeres declararon las hostilidades que allá adentro se vivieron. Con la ley de la memoria democrática en vigor desde 2017 y con muchas fundaciones poniéndole presión al gobierno, se decidió que Vía Laietana 43 se tenía que convertir en un centro de reflexión y memoria democrática. Pero a 7 años de eso, el gobierno no ha movido un dedo.